Es un miércoles con Nunqui más. Lo primero, agradeceros a todos los que estáis ahí vuestra participación, que estéis, que sepáis, como ya sabéis, que sois los primeros protagonistas porque esto avanza y evoluciona por vuestras preguntas, por vuestro interés, por vuestra participación. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo han sufrido las startups el confinamiento, qué cambios han tenido con todo esto y sobre todo qué retos se esperan pues de aquí en adelante, ¿no? Antes de empezar a presentaros a las personas que tenemos como expertos, decir que, bueno, como siempre, tenéis el chat habilitado abajo a la derecha, están habilitadas las preguntas, entonces, creo, están habilitadas en este momento. Entonces, veis que tenéis abajo a la derecha un icono de pregunta, ¿vale? Con un interrogante y un icono de un bocadillo. El del interrogante es para formular vuestras preguntas, ¿vale? Y el del bocadillo es por si tenéis alguna duda o tenéis algún problema con el audio, que haya alguna persona que os responda o que os dé soporte, ¿vale? Si estáis con el móvil, simplemente deslizar la pantalla a la derecha y tendréis las mismas opciones para preguntar, ¿vale? Y desde ya os animamos a preguntar. Aquí tenemos a los expertos para responder a vuestras preguntas y para hablar sobre todo coloquialmente de las dudas e inquietudes que os surjan. Y bueno, sin más, empezamos. Hoy contamos con Stefan Mason, es un privilegio contar con él. Stefan, bueno, es licenciado en Empresariales y Económicas aplicada de la Universidad de la Sorbona en París. Es francés, como lo vais a notar ligeramente, pero ya lleva muchísimos años en España, con lo cual hasta igual ni os dais cuenta. Ha ocupado diversos cargos directivos en compañías de Europa y Latinoamérica, en multitud de sectores: banca, telecomunicaciones, alimentación, publicidad. Actualmente es partner senior de Fellow Funders, una firma independiente que apoya a las startups en sus planes de consolidación y de expansión. Es un enorme placer contar con Stefan, que tiene un conocimiento, lo vais a ver, increíble, que se expresa genial. Así que, Stefan, oye, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Laura, y gracias a vosotros por darme la oportunidad de contaros un poquito desde nuestra humilde posición qué es lo que estamos haciendo y qué es eso de apoyar una startup y cómo se pueden apoyar las startups desde múltiples fórmulas que hablaremos tranquilamente a lo largo de la charla. Perfecto, claro que sí. También contamos, como siempre, con Abel Linares, no se cansa de nosotros. Abel es un asiduo, el CEO de Nunqui World, como ya bien sabéis, y director del programa para directivos en inteligencia artificial del Instituto de Empresa. Hola, Abel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenas, muy bien, muchas gracias. Aquí encantado de estar contigo otra vez más, con la audiencia y con mi buen amigo Stefan. O sea que en familia, yo ya con mi café online, como todos. Hoy te vemos una luz de atardecer roja maravillosa. Es que he querido ahí que se viera un poquito de césped. Como estamos todos entre paredes, digo, bueno, y ahí tengo mucho contraste de luz detrás y he tenido por un poquito más de luz de tarde. Ya que la gente no sale, que vea el jardín a través de la ventana del ordenador, ¿no? Genial. Ahí, sí. Vale, pues si os parece, hago una muy breve introducción que nos ayude a situarnos en el tema. Muy breve, digo, porque los que vais a hablar sois vosotros, y así damos tiempo también a que a las personas les surjan esas preguntas y puedan ponerlas, ¿vale? Despedimos el año 2019, corrígeme todo si me equivoco, Stefan, que aquí el experto eres tú especialmente y por supuesto, Abel, con una senda de crecimiento en el sector de las startups. Hablábamos de que, bueno, había un menor número de operaciones, pero había mayor capital invertido, especialmente en operaciones grandes, ¿no? Mega deals con más de 100 millones de euros. Se llegaba incluso a la media europea con 1.813 millones de euros invertidos en 680 operaciones. Y por volumen de inversión, pues destacaban sectores pues como el servicios, que se lleva un 25% del total de la inversión, energía y recursos naturales y productos de consumo. Y por número de inversiones variaban un poco los sectores: informática en primer lugar, productos de consumo en segundo y medicina y salud. Llegó la pandemia y, bueno, parecía que el primer trimestre, pues la senda de crecimiento continuaba, ¿no? Bankinter nos comunicaba, ¿no?, que la inversión en startups en España creció un 22% en el primer trimestre. Luego tiene varias interpretaciones que también tú nos harás.
Pero bueno, no parecía que se viera todo lo que seguramente pues ya se vislumbre, ¿no? El 85% de los emprendedores ya se habían visto afectados, sobre todo con el tema de las rondas de financiación para el tema de las startups. Y bueno, compartiros ese gráfico muy rapidito para que nos situemos, si os parece. Voy a llevar esto para abajo. Aquí es donde veíamos ese 22% en el primer cuatrimestre que parecía como que seguíamos en crecimiento. Aquí vemos que en febrero del 2020, pues China ya estaba reflejando cómo los acuerdos y contratos de capital riesgo pues habían caído un 50 y un 57%, ¿no? Y que esto, a lo largo del mundo y prolongado en el tiempo, como parece que está pasando, pues podía llegar a ser una catástrofe o no. Pero por concluir también con un mensaje positivo esta breve introducción, nos vamos a la recesión del 2008 y vemos pues que había compañías que realmente pues no solo salieron a flote, sino que en algunos casos muy bien posicionadas, ¿no? En este caso hablaban de compañías del Fortune 500 y hacían referencia a Airbnb que bueno, que aunque no había crecido al mismo ritmo durante los meses de la recesión por el tema de las inyecciones económicas, pues evidentemente hoy vemos pues que salió bien fortalecida y que, bueno, donde hay una crisis hay una oportunidad, ¿no? Y si os parece, sin dedicarle más tiempo, voy a hacerle una pregunta a Stefan para que nos puedas contar precisamente cómo ha cambiado la COVID, el presente y el futuro del ecosistema emprendedor y las startups en España y, bueno, pues qué retos se encuentra, un poquito la situación, ¿no?, que ha pasado con todo esto. Cuéntanos, Stefan, ¿cómo lo habéis visto? Bueno, pues lo primero, gracias por esta introducción, que efectivamente las cifras macro pues podrían estar mostrando pues cierto elemento de cierta catástrofe, pero lógicamente, como todo, las estadísticas pues hablan de ciertos elementos, pero la realidad muchas veces está escondido, no está trascendiendo dentro de las propias estadísticas. Hay un aspecto muy importante, hemos hablado pues durante, yo creo que los últimos 20 años, de los famosos unicornios, y nos damos cuenta rápidamente que los unicornios pues no eran pues probablemente en un mercado y un momento alcista pues lo deseable, pero hoy pues tenemos que hablar más de dromedarios, de startups que son capaces de aguantar la crisis o las crisis que les surjan. Y esto pues probablemente es debido a varios factores en la que nos hemos encontrado, incluso sectores muy castigados por esa crisis del COVID, han sabido rápidamente pegar el freno, reducir drásticamente sus gastos y utilizar algo que quizás los oyentes, algunos lo conozcan, que es una palabra que utilizan mucho las startups, que es el famoso runaway, que no tiene que ser, que es más o menos cuánta caja me queda antes de que finalmente no pueda atender los pagos que me deben. Y entonces, las startups que ahora mismo están aguantando y las que van a aguantar en los próximos meses son aquellas que hayan sabido frenar su gasto al máximo y mantener su runway. Como tú decías, el primer trimestre, digamos que calculamos obviamente de enero a marzo, no vemos claramente que sigue la senda de crecimiento, pero esto tiene su lectura muy sencilla, es porque la mayor parte de las rondas que se hicieron a final del año 19 se cierran prácticamente entre el mes de enero y marzo. Y en enero se batió récord, febrero también, y marzo prácticamente, hasta que nos dimos cuenta que nos teníamos que confinar, etcétera, etcétera, prácticamente se cerraron muchas en los primeros 15 días de marzo. Por lo cual, realmente, para ver una foto, diría, de senda más negativa, tenemos que empezar a ver el segundo trimestre del año 2020 para realmente darnos cuenta de la situación. Entonces, yo os diría,
Sí, una situación complicada por regla general para la mayor parte de las startups que, como su nombre indica, requieren financiación casi de continuo, es decir, van de una ronda a otra. Sabéis que existen varias fases de rondas, donde van desde la fase más pre-seed hasta la seed, lo que llamamos el Friends and Family, lo que sería A, B, C, etcétera, etcétera. Y entonces, lógicamente, pues ha habido un parón, yo diría prácticamente de un par de meses, 2 o 3 meses. Yo creo que donde realmente todas las startups que tenían ese músculo y tenían esa capacidad han sabido reaccionar, incluso las que están directamente afectadas. Por ejemplo, de travel, tenemos varias compañías de travel que se financiaron el año pasado, el año anterior, y tienen un excelente runway y entonces, pues como tienen muy pocos gastos fijos y han podido reducirlo, pues pueden aguantar perfectamente, pues teniendo varios meses, incluso en algún caso hasta años, sin tener excesiva o casi nada de facturación sin destrozar su negocio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí donde va, digamos, donde se ha visto que las startups realmente tienen fuelle y tal, es justamente en una situación como la que estamos viviendo, que es demostrar que son capaces de gestionar una crisis, al igual que podrán gestionar en el futuro una oportunidad, pero ahora hay que gestionar crisis. Totalmente. Gracias, Estefan. Creo que tienes razón, que se empezarán a ver los resultados a partir del segundo trimestre cuando se analicen bien. Abel, quería preguntarte también a ti, ¿me estás oyendo? Porque sé que has tenido algunos problemas con la entrada y con el vídeo. Oírme... No te oímos, creo. No te oímos. Prueba a ver... El audio no sale conectado, ¿eh? En principio no debería dar problema, pero no te oímos. Pues sí, efectivamente, mientras a Abel se le arregla, sí que es verdad lo que decías, Estefan, que el sector travel es uno de los más afectados, pero bueno, que qué mejor prueba que en ese sector, que si realmente consigues demostrar que puedes sobrevivir a este momento, pues qué fortaleza más enorme, ¿no? Totalmente, y es una buena, es decir, que está claro que ahora mismo los inversores no están muy por la labor de invertir en un sector que está ahora mismo que ha puesto el pause, ¿vale? Es decir, que todo el sector ha puesto un pause, piensa en campañas aéreas como agencias de viajes online, como pueden ser el mundo de la hostelería, el mundo hotelero, etc., está en pause. Entonces, la pausa, lógicamente, los que vivan de ese, digamos, de ese negocio, pues mientras vivan con el runway, es decir, que tienen perspectiva de poder aguantar otros 12, 18 o 24 meses sin que les entre un duro, pues esto es una fortaleza. Y probablemente cuando vuelvan a abrir rondas y vuelva el negocio a funcionar, seguramente hasta valgan mucho más porque han demostrado que han podido sobrevivir a una situación como la que estamos viviendo actualmente. También es verdad, supongo, Estefan, que en sectores tan afectados como estos, como dices tú, que anda el botón pausa, es previsible que cuando vuelvan, que no se sabe muy bien cuándo volverán a estar en plena actividad, no vuelvan en las mismas condiciones que volvieron, tengan una recuperación paulatina, porque al final la sociedad se ha acostumbrado a esa pausa, ¿no? Y yo entiendo que el consumo de ciertos sectores pues se va a ver súper afectado a la hora de volver, ¿no? a la actividad. Por supuesto, pero también tenemos un efecto rebote que todavía no conocemos, que no sabemos qué es lo que va a pasar en el momento en el que no existen crisis parecidas contemporáneas. La última crisis pandémica que existió era a principios del siglo XX y no se puede caracterizar por ser la misma que actualmente, por lo cual, como no tenemos referente, no sabemos cómo va a ser el rebote. Se habla mucho de que si la V, que si en U o tal. Sí. Yo creo que nadie ahora mismo es capaz de decir cómo va a funcionar, porque lo importante es volver a la normalidad, que no va a ser normalidad, sino que va a ser algo nuevo e incluso este sector se tendrá que adaptar.
Totalmente. Predecir el futuro de algo que nunca antes ha pasado, pues es muy complicado. A ver si te oímos. Vamos a hacer una prueba. Prueba a ver. ¿Me oís ahora? Sí, perfecto. Ahora te oímos muy bien. Estábamos hablando con Stefan pues de todo esto, de cómo se han visto afectados unos sectores, y yo le veo en la senda del optimismo diciendo, oye, no se sabe todavía qué va a pasar, pero aquí puede haber un efecto rebote muy importante y pueden recuperarse muchos sectores precisamente por haber aguantado a esta crisis. Muchas empresas pueden hasta florecer, ¿no? Me gustaría preguntarte a ti, Abel, ¿a qué retos estratégicos crees que con toda esta historia se enfrentan las startups tras la pandemia, pues a nivel estratégico sobre todo? Que no es, sé que no es sencilla la pregunta, pero bueno, las pinceladas que nos puedas dar, y nos metemos con las preguntas que ya van surgiendo de los asistentes. Hombre, las startups tienen los retos que tenían antes del COVID. Eso, digamos, supongo que hablaremos ahora un poquito más independiente de la situación. Ya habéis tratado el tema de la caída en financiación, pero supongo que es lo que ha dicho Stefan, las previsiones de que se va a disparar las reinversiones en todo este sector. O sea, que ha habido como una bajada casi del 64% de actividad por parte de los private equity, de los venture capital en este caso. Yo creo que ahí el reto que tienen a corto, más que estratégico, es táctico, y es que, lógicamente, estas firmas de inversión de capital han tenido que priorizar, como todo, su factor humano. Y entonces son organizaciones muy cortas, donde han tenido que dar prioridad a cómo se organizaban, a cómo trabajaban. No necesariamente ellos eran tan digitales, y entonces eso pues ha provocado un retraso enorme en todo lo que son previsiones de valoración de compañías. Yo creo que el tema de los due diligence también ha sufrido mucho. Es decir, que la capacidad de recursos para ir a ver compañías, analizarlas, todo eso pues ha introducido factores que también han retrasado. Yo creo que va a haber más riesgo, es decir, los inversores van a analizar con más cuidado si los modelos digamos, sostenibles más en el tiempo, es decir, van a tener un poco más de cuidado de que realmente sea robusto el modelo de negocio que estás proponiendo, y eso pues debemos de tenerlo en cuenta. Seguramente las valoraciones han caído como lógica de mercado, es decir, tendrás que adaptarte a tus expectativas de cuánto vale lo que habías hecho hasta ahora. Es decir, yo creo que todo eso es un poco pues más táctico, sí, déjame decir, porque al final eso se recuperará en breve o en un espacio de tiempo. Yo creo que más estratégicamente lo que deben darse cuenta las startups, yo creo que son dos cosas. La primera es que las compañías han evolucionado rápidamente por obligación durante este tiempo, o sea, que se han digitalizado mucho más rápido de lo que se preveía, de que hay una sensibilidad de que no va a funcionar igual el 2021 que fue el 19, con lo cual, y esto también afecta a los private equity o venture capitals, es decir, están basadas en series históricas, tus series históricas se han roto, ya no te valen las series históricas. Entonces, en ese sentido, los venture capital, eso sí sería un mensaje que Stefan tiene que ratificar, pero yo creo que de cara a los startups que nos estén escuchando, yo me enfocaría en venture capital que estén mucho más vocacionados, no con el concepto de la tecnología, porque puede haber startups que no sean tan tecnológicos, como en venture capital que hayan asumido riesgo, es decir, que hayan visto modelos nuevos, porque esos van a estar mucho más preparados a analizar KPIs y métricas no tradicionales, y lo que vamos a enfrentarnos es a métricas no tradicionales. Entonces, estratégicamente, los startups tienen que darse cuenta que tienen que ir a buscar eso. Tienen la gran fuerza de que han nacido como modelo de incertidumbre, lo decía el de Lean Startup, ¿no? que realmente son compañías diseñadas para entornos de altísima inestabilidad, ¿no? Porque no sabes lo que tienes, no sabes lo que quieres, no conoces a los clientes, no sabes en qué precio lo pones, te falta dinero, te faltan recursos. Entonces son compañías muy bien preparadas para vivir momentos de alta incertidumbre, que es lo que tenemos ahora mismo. Entonces yo creo que ahí pueden salir muy reforzadas. El otro mensaje es cuidado, no por el hecho de que montes una startup significa que va a ser una startup de éxito, y muchos de los problemas están ligados con los primeros ejecutivos, es decir, el autoaprendizaje, el que tienes que cambiar la forma de hacer las cosas frente a lo que sabías hacer anteriormente. Yo creo que eso también es otro que ahora se refuerza mucho más. Y por terminar, yo diría, las compañías, digamos, tradicionales viajan a la velocidad del sonido, las buenas, las muy buenas viajan a la velocidad del sonido, y los startups tienen que viajar a la velocidad de la luz, que es la velocidad que va al mundo digital. Entonces,
Las buenas se han acelerado, cada vez son más lean, cada vez están más en modelos de innovación, cada vez tienen ecosistemas más abiertos, están invirtiendo las grandes compañías en startups de forma directa para aprender. O sea, yo creo que tenemos que pensar un poco ambidiestro, ni es tan bueno ser el startup ni es tan bueno ser el incumbente, ¿no? El dominante del mercado. Muy bien, muchas gracias, Estefan. ¿Algo que añadir, sobre todo por la parte de, oye, apostar por el tema de los venture capital más orientados a modelos innovadores o que en un momento dado arriesguen, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay una realidad. Los propios venture capital, los private equity, tienen también que seguir con su negocio. Es decir, tienen mandatos, muchos tienen fondos generados, tienen que hacer lo que llamamos el asset allocation, es decir, que tienen que invertir, por lo cual no pueden ellos tampoco hacer mucho tiempo pause, porque lógicamente ellos viven de las inversiones que se realicen y luego los exits que se hagan a cada una de estas startups. Por lo cual pueden en un momento dado, como ha dicho Abel, replantearse a qué tipo de compañías van a ir o tal, pero van a seguir teniendo que invertir y quizás, como dice Abel, hay que ir a aquellas que han sabido invertir en sectores más arriesgados, sectores que quizás ahora mismo no son, entre comillas, de moda. Y lo que te comentaba al principio, yo creo que si la startup ha sido demostrar que no es hoy un unicornio de momento, pero sí ha demostrado ser un dromerario, yo creo que ahí tiene mucho ganado. Y como te lo decía antes, cuando Abel estaba fuera, por repetirlo, creo que algunas de ellas, si consiguen sobrepasar esa crisis y rebotar y aprovechar ese tiempo para justamente hacer aquellos que no te da tiempo cuando estás creciendo, que es organizar la compañía, que es desarrollar aquellas funcionalidades que necesitas para rebotar, etcétera, etcétera, y cuando ya vuelvas a abrir, quites el pause y pones otra vez en play, pues seguro que además de poder conseguir buenos inversores, hasta tu valoración puede mejorar sustancialmente, porque durante este tiempo no has estado retirado, has hecho pause porque no te entran ingresos, pero has seguido los fundadores y las pocas personas que has podido mantener en tu estructura, pues siguiendo trabajando y mejorando tu producto, porque muchas están todavía a niveles de producto mínimo viable y ahora es el momento pues de darle pensada, hay tiempo para hablar, ya no perdemos tiempo en transporte y podemos tener muchas más reuniones y charlas con mucha más gente, la gente tiene el tiempo mucho más amplio, es decir, que se pueden hacer muchas cosas que justamente ese momento es muy interesante para eso, ¿no? Aprovechar este momento, ¿no? De alguna manera tan complicado. Nos comenta Eduardo Soto que gracias por el webinar, que nos pregunta, todo el mundo preocupado por el tema de la inversión, ¿creéis que podrán hacer uso las startups de los fondos europeos que llegan en el 2021 para reestructurarse, digitalizarse y expandirse internacionalmente? Estefan, cuéntanos. Esto es un tema complicado por dos vertientes. Primero, porque no tenemos una foto global de dónde van a ir estos fondos, pero están manejados probablemente por los peores gestores que puede tener, perdonad que sea así de crítico, pero los peores gestores a quien se le puede dar más de 120.000 millones, que son los políticos y esa casta, y me tiro un poco a este rollo, que creo que justamente ahí es donde creo que deberían ser lo suficientemente atrevidos para implicar el sector privado, que quizás tenga un poquito más de experiencia y que va a buscar, lógicamente, en mejorar que un euro sea un euro que vaya a impulsar la economía e impulsar la modernización y los temas que son ahora mismo vitales, que creo que esta pandemia nos ha levantado un punto que me parece vital, que es que al final los temas de sostenibilidad ya no pueden ser una moda, ya tienen que ser una realidad y lo vemos porque nos ha afectado en nuestra vida, una pandemia, un virus que nos ha transformado completamente y no sabemos lo que puede ser el efecto invernadero de verdad, no sabemos lo que va a suponer
que ciertas zonas se deterioren, etcétera, etcétera. Por lo cual, yo creo que esa parte, Dios quiera que haya, que estos fondos se vayan realmente a alocar donde van a tener fruto. Yo sería más partidario en una imagen me gusta más la huerta de Almería que la huerta de Valencia, que es el gota a gota en proyectos que realmente van a producir y van a producir bien, que la huerta de Valencia en la que abro la compuerta y saco dinero que no sé muy bien si todo este dinero era necesario o todo este agua es necesario para regar los naranjos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a ser el peso importante teniendo en cuenta estos dos factores, es la transformación y claramente los temas de sostenibilidad. Acordaos que hay 17 objetivos que cumplir, los famosos ODS, y que nosotros, de hecho, desde FELO, nuestra apuesta es claramente por todo el fenómeno ESG, que va a tener muchísima fuerza y, de hecho, un gran fondo como el mayor del mundo, que es BlackRock, ya prácticamente ya exige a las empresas hasta donde está invirtiendo de que sean sostenibles, por lo cual es un movimiento, un imparable que claramente ahí con estos 120.000 millones y este movimiento, pues probablemente puede ser una gran oportunidad para muchas startups también. Abel, ¿qué opinas con respecto a los fondos europeos hacia las startups, igual que Stefan? Bueno, hombre, que es lógico, ¿no? El mundo privado pues está más especializado en financiar operaciones que el público. Es verdad que el público también, cuando mueve bien los recursos, lo hace mucho mejor porque tiene más capacidad de movilización. Entonces, yo creo que habría que hacer es quitar carga política a lo que se está haciendo y realmente pensar dónde probablemente uno de los países donde más gente joven hay de Europa, y curiosamente, y donde mejor preparación tienen sus profesionales, resulta que tiene ese nivel de paro juvenil, ¿no? Entonces, ¿cómo atacamos un factor tan claro como ese? O cómo aprovechamos los fondos pues, para convertirnos en un referente en educación. O sea, que hay muchos modelos donde tú puedes invertir el dinero que sea sostenible a medio y largo plazo, ¿no? No necesariamente solamente en startups, sino probablemente en otros modelos. Pero como no invirtamos como país en innovación y desarrollo, el problema es muy serio. O sea, el tema es que estamos hablando ahora mismo de startup, de cómo empezamos, pero si veis cómo han crecido los porcentajes de I+D, no de I+D, quitemos investigación, de la desarrollo y la innovación, ¿no? Porque investigación, por supuesto, está fatal, pero lo que pueden hacer las empresas es más la otra parte, ¿no? Pues algo que estés en temas muy científicos. Entonces, yo creo que hay un problema de mentalidad, es decir, hay una falta básicamente de acción hacia la innovación y hacia el desarrollo, y eso nos puede afectar más allá. Entonces, la pregunta es sí, seguro. O sea, Francia, me parece, está aquí Stefan, que me lo puede ratificar, me parece que ha sido casi 4 billones de dólares los que ha inyectado en los startups. Alemania ya ha invertido 2 billones, o sea, son 2.000 millones ya directamente a startups. El problema que hay es cómo diferencias desde el estamento público en quién sí y en quién no. El privado asume riesgo, pero el público, a qué startup ayuda y a qué startup no ayuda, deberían de estar las reglas muy claras, ¿no? O que hubiera, digamos, una fuente de responsabilidad para lo que se está haciendo. Pero sería un dinero muy bien invertido, seguro, porque es para desarrollo de innovación, de cambio, de talento, nuevos perfiles, nuevos profesionales. No hay una startup que vaya a hacer lo que ya se hacía, con lo cual, pues, como dice Stefan, yo creo que ese gota a gota daría muy buenos resultados. Sí, yo creo que quizás por coger un símil en la que quizás las políticas que se han regido estos últimos 50 o 60 años, y por daros un ejemplo, para hacer cuando la Gran Depresión, pues había que ocupar a mucha gente a pico pala, porque no había tecnología. Pero hoy en día, hacer una carretera y hacer 10 kilómetros o 20 kilómetros de autopista se emplea 60 personas o 70 como mucho, full time y mucha tecnología. Entonces, desde luego, no está haciendo autopistas en la que vamos a conseguir la parte de innovación. Son necesarias, obviamente,
pero donde van a estar necesarios el gota a gota en múltiples proyectos en distintos sectores de actividad que van a dar la potencia y la carga. Y, bueno, pues no nos olvidemos que España, dentro de CABE, pues seguramente nadie se habría ocurrido pues que una empresa de taxis como es Cabify o una empresa de reparto como el Globo, pues hubieran tenido su cierto éxito y sin hablar, obviamente, pues de otras compañías que en el pasado, como ha sido, por ejemplo, una empresa de software muy conocido, que es Panda Software, que ha sido un referente en temas de seguridad y que hoy, bueno, al fin y al cabo es una referencia española. Entonces, creo que hay un saber hacer, como dice Abel, es capacidad de crecimiento, de oportunidad. Es verdad que hay un gran reto, estamos muy atados de una pata que se llama el turismo y que es obvio que necesitamos, obviamente, bajar el peso del turismo en el PIB en cuanto a porcentaje y asegurar que la innovación y un cierto parte de industrialización se incremente en ese país para que realmente esté reequilibrado y no suframos tanto pues, de situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo en COVID. Te agradezco, Estefan, que interrumpas o que participes en cualquier momento, que te iba a dar pie, pero así muchísimo más dinámico. Nos está preguntando Ángel que, bueno, sobre los sectores de actividad que más y menos se han visto afectados. Me dice, se habla de que las tecnológicas, obviamente, han notado mucho menos los efectos de la pandemia, incluso se han beneficiado en algunos casos, y que las startups sociales tendrán su mayor éxito cuando todo esto pase. Que personalmente este tema me parece súper razonable, ¿no? ¿Qué sabemos de esto? ¿Cómo se están comportando las startups en cada sector de actividad? Y Estefan, cuéntanos, ¿qué sabemos de esto, de los sectores? Bueno, vuelvo a decirlo y claramente incluso un sector que está muy afectado, que es el travel. Nosotros creemos claramente que el sector travel va a hacer un salto espectacular el año que viene y, por lo tanto, mientras esté en pausa y su renove está acorde a ese tiempo, no va a haber problema, todo lo contrario, ¿vale? Yo creo que es esto. Las startups que estén relacionadas con ella, yo creo que ahí va a haber una oportunidad muy importante, por no hablar de problemáticas de sectores, pero yo creo que los sectores que estén más afectados puede haber una concentración y una oportunidad y de ahí creo que pasar de la crisis a la oportunidad es quizás el poder adquirir a un competidor o a un producto complementario a su propuesta, por lo cual, desde luego, si hubiese que hacer algún comentario a este sector que es el más afectado hoy en día, es el de seguir investigando, trabajando y pensando en su futuro y en dibujarlo, ¿no? Y en esa parte. Por lo cual, bueno, efectivamente, ese es un sector que está claramente en problemática. Todos los sectores que están relacionados con el mundo del ocio, donde son necesidad de grandes masas, como los temas en relación con eventos o las apps que estaban en relación con estos eventos, etcétera, etcétera, pues lógicamente se han visto afectados. Pero también no nos olvidemos que a la excepción de algunos sectores más tradicionales, donde requiere muchísima mano de obra, pues están claramente más afectados porque es donde cómo generan sus ingresos, pero otros, pues claramente pues han cambiado su estrategia, han hecho completamente una nueva visión, incluso los sectores que están más relacionados con digamos, la restauración, no que eran el punto de restaurantes, ¿no? Es decir, que ahora vemos a un Vips que hasta ahora no se planteaba, digamos, ofrecer su servicio online y tenía algo con Globo, pero ahora ya prácticamente ha decidido montar una división y prácticamente toda la carta, incluso más, te la ofrece para ir a casa. Es decir, es una cuestión de transformación y que seguramente además estará para quedarse después de la pandemia. Luego, los sectores que obviamente que han tenido más tracción están todos los relacionados con el mundo de la sanidad, de la biotecnología, del healthcare, etcétera, etcétera. Esta es ahora mismo nosotros sacamos, ahora mismo en plataforma tenemos
una biotecnológica que se llama Laminar Pharma, que es de Baleares y está traccionando muy bien. Hemos sacado recientemente una app para todo lo que tiene que ver con temas de emergencias y donde llevas directamente toda tu información médica y tu información de emergencia en caso de accidente, que se llama Connected Life, que también ha tenido un exitazo tremendo. Vemos claramente que todo lo que esté relacionado ahora mismo con salud es un tema que interesa y que tracciona mucho, ¿no? Y yo creo que ahí va a haber bastante. Pero hay un sector que estaba completamente, yo diría, no diría olvidado, pero prácticamente como reservado para una cierta casta, que es el mundo de la agricultura. Y la agricultura ahora está cogiendo, justo con los temas de sostenibilidad, está cogiendo un auge muy interesante, ¿no? Y yo creo que después de haber pasado por unas situaciones de excedentes de ciertas materias primas, ahora estamos volviendo a materias primas como puede ser la almendra, el pistacho, el olivo y otras de calidad. Obviamente estamos hablando de biológicos, productos biológicos y por lo tanto sostenibles, están cogiendo un nuevo auge y yo creo que eso es muy interesante. Es decir, y ahí eso sí que requiere mucha tecnología si se quiere ser muy productivo, no ser tan intensivo en personal, etcétera, etcétera. Por lo cual yo creo que ahí va a ser una gran oportunidad también para muchos sectores. A más largo plazo, pero que se merece su sitio también. Abel, ¿qué nos cuentas tú de los sectores y sobre todo si crees que esa pregunta, ¿no?, de las startups sociales pues tienen ahora más sentido que antes o no especialmente o algo, si nos puedes aportar del tema de los sectores a lo que decía Stefano? Hombre, yo creo que el tema social ha tomado muchísima responsabilidad en todo. Es decir, no hay compañía ahora mismo que no haya modificado su propuesta de responsabilidad social y lo que viene va a más. O sea, eso no hay duda. Yo sí diría que hablamos mucho de startup. La startup no deja de ser un prototipo. O sea, que como te quedes en prototipo, le dedicamos muchísimo tiempo a los startups, pero o sales adelante o mueres o te quedas zombie, como dice Stefan, que se quedan la mayoría zombie. Entonces, de lo que tendríamos que estar hablando es más del salto que está viendo las startups. Las buenas están trabajando todas en metodologías exponenciales. O sea, son organizaciones exponenciales donde tienen muy clara cuál es, digamos, su propuesta de organización, con lo cual es una propuesta social, que es lo que atrae el talento, lo que moviliza el talento, y te apalanca sobre la tecnología para poder desarrollar eso mucho mejor. O sea, vamos, de cómo tienes conocimiento colectivo, cómo pones tecnología sobre el conocimiento colectivo y creas ecosistema. O sea, serás más player o menos dentro de ese ecosistema, pero esto, el que no lo visualice, está en los modelos económicos de antes del siglo XX, o sea, pero muy lejos de lo que es un modelo económico del siglo XXI, ¿no? Tiene esos tres grandes pilares y si no lo tienes ahí, pues estás perdiendo. Eso no quiere decir que, como dice Stefan, que si tienes un buen pistacho, si tienes algo, no sea la propuesta de valor, pero claro, es que eso es un tema estratégico. Tú eres distinto en eso, tienes algo especial y ahora te apalancas en el mercado digital para poderlo poner en el mercado. Entonces, desde el punto de vista de sectores, poco que añadir a lo que ha dicho Stefan. Pues justo esta mañana estábamos con Marisa, con una empresa espectacular española con temas de inmunodepresores, bueno, con unos resultados a mejoras de evitar rechazos de trasplante de riñón del 50%. O sea, entonces, volvemos un poco a lo de antes. La cultura mediterránea es muy innovadora. Yo sí confiaría mucho más como gobierno en empujar cualquiera de los proyectos. Entonces, cosa que a lo mejor no ha comentado Stefan por incorporar más, el tema financiero. O sea, yo lo que sí creo es que antes, por ejemplo, las fintechs estaban disparadas, el dinero entraba a muerte ahí, para máximo. Yo creo que el fenómeno, por ejemplo, PayPal tiene unas pérdidas brutales ahora mismo, que no tengo ninguna duda que lo hará bien y que saldrá ahí fuerte, pero se ha desplazado mucho. O sea, ahora mismo son modelos mucho más pegados a todo lo que es pago sin contacto, lo que es básicamente blockchain. Es decir, empezó muy fuerte y yo creo que el mercado financiero, por un lado, o sea, se está consolidando, se está haciendo fuerte, es muy complicado, los márgenes. Pues ahí ha habido una reestructuración. Yo creo que en el tema de la salud va a pasar algo parecido. Es decir, ha habido muchas corrientes muy pegadas
a un cambio del momento y hay que invertir más en cosas que sean sostenibles a largo plazo. Es decir, los startups tienen que estar pensando a 10, no es ni 1, ni 2, ni 3. Tienes que cambiar el mercado. Luego tienen que ser cosas no tanto de una para resolver la pandemia de hoy, como realmente que estás cambiando el modelo de servicio. Yo creo que más o menos, Estefan, me parece que las cargas de apps en healthcare han crecido como un 200%. O sea, que lo que dice Estefan tiene toda la razón. Es decir, eso ha sido enorme en todas las compañías. Yo creo que todo lo que es streaming, todo lo que ha sido contenido, básicamente se ha disparado también. Me parece que era hasta Teladoc y Zoom, que es más conocida por todos, me parece que han crecido algo así como 50 billones de dólares de valoración. Es decir, que los modelos esos pues, han crecido muchísimo. Ha comentado también, por ejemplo, el tema del food, ¿no? El food delivery, pues los supermercados han disparado en las transacciones de comercio electrónico, todo lo hemos vivido. Ha habido restaurantes que se han metido en el delivery, pero mucho del negocio del delivery ha sufrido muchísimo por las restricciones que había, ¿no? Entonces, es muy incertidumbre. Entonces, yo creo que es eso. Tienes que pensar cómo le haces las cosas más baratas a tu cliente, que ahí tienes una oportunidad, cómo se las haces más fácil o cómo le resuelves un problema que casi ni sabe que tiene, pero que lo tiene de fondo y que le estás dando una solución. No es que no sepa que no lo tiene, sino que no sabe que hay una solución para resolver el problema que tiene. Claro, está. Vale, tenemos muchas preguntas, tenemos poco tiempo, lo digo porque os voy a pedir a los dos que contestéis, por supuesto, pero un poquito más breve si puede ser para que las abordemos, ¿vale? Porque además creo que son interesantes. La siguiente nos la hace Sandra y nos dice que cuáles son los motivos por los que más fracasan las startups, que también lo podemos poner en positivo. Oye, ¿por qué funcionan las que funcionan, ¿no? ¿Qué características tienen las que funcionan? Que yo creo que esto sí que puede ayudar a muchos de los que nos están escuchando. ¿En qué fallan o en qué funcionan, ¿no? Estefan. Uy, pues es una pregunta que nos hace y yo creo que Abel ha levantado un punto importante. Hay un tema, es que la reflexión que tienen que hacerse, obviamente siempre van a tener a unos inversores que van a querer saber cuándo va a ser el exit, el famoso exit para sus inversiones, pero ellos deben ser un poco como el Jeff Bezos, que imaginó cómo sería el comercio electrónico con Amazon y lo proyectó. No sé si en algún momento él pensaría que saldría de la ecuación o no, pero seguro que cuando desarrolló Amazon inicialmente, que era para libros, fue pensando que esto debía ser una experiencia de largo plazo y ya lleva más de 20 años, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar no en términos de startup, hay que pensar en cómo uno es capaz de generar una startup, luego una pequeña empresa, luego una mediana empresa, luego una empresa. Ahora, de hecho, Europa ha empezado a acuñar una nueva terminología para pasar de los famosos SMEs, que es Small Medium Enterprise, a ETI, es decir, empresas de tamaño intermedia, porque ahora las empresas, sabéis que las pymes digamos, tienen su auge hasta los 50 millones de euros, pero de 50 a 500 millones es como una especie de liga que ni es una gran corporación ni una gran multinacional, pero es una empresa ya de un tamaño cierto. Y yo creo que debería ser la aspiración de muchas de las startups, sabiendo que por el camino pues va a haber algunas personas o algunas organizaciones que les van a proponer otros caminos, que otro puede ser el éxito, ¿no? Pero no nos olvidemos que ha habido ejemplos y casos de éxito donde el éxito ha sido que los propios fundadores e incluso los directivos han decidido hacerse con el control de las acciones de esos inversores y, por lo tanto, hacer un MBO, el famoso Management Buyout, es una forma de éxito también para los inversores. Por lo cual, también que pueden, en un momento dado, los inversores simplemente ser compañeros de viaje durante una parte de esa vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería esencial desde esa perspectiva. Después, obviamente, están los temas de financiación que son vitales, el famoso runaway, los temas de las rondas, tal. Y luego, que no nos olvidemos, que es la base de todo,
qué es el cliente y qué es lo que realmente voy a ofrecer, que va a generar un ingreso que va a ser menor a un gasto y que finalmente me va a suponer, obviamente, un beneficio y así es como tiene que vivir, de eso tienen que vivir las compañías, aunque luego necesiten algunas de forma más o menos intensiva, pues capital para poder desarrollar su proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que serían estas tres patas esenciales por tener un cierto éxito. Y antes hay otras, el equipo, hay cosas que ya son cosas ya muy dichas y que por lo tanto ya conoce la audiencia y que no quisiera volver a repetir lo que ya los conocen, ¿no? Abel, ¿en qué definirías tú el éxito o qué crees que podrían, no sé, un compendio de 2 o 3 fórmulas que pudieran dar el éxito o a una compañía que fuera una startup con grandes aspiraciones de ser una gran compañía en poco tiempo? Bueno, pues más o menos viene un poco tratado al revés, ¿no? Lo primero es la necesidad del mercado. Yo creo que confundimos mucho nuestros deseos con los deseos del mercado. Y eso que se ve desde el problema cuando acierta el emprendedor en que realmente está resolviendo un problema del mercado, no suyo, sino del mercado, pues ese para mí es el más importante. O sea, si realmente existe la necesidad, lo demás lo vas a poder gestionar. Luego, yo creo que el dinero es importante, pero si consigues un cliente que te ayude, probablemente es el mejor financiador que vas a conseguir. Entonces, si tienes la necesidad, tienes un producto mínimo viable, tienes un primer cliente que te ayuda, pues el dinero, que siempre es uno de los grandes hándicaps, te afectará en la fase de crecimiento. Entonces, yo creo que el mayor problema es cómo pasas de ese producto con un equipo, que es la segunda que solemos cometer el error, el equipo no es el adecuado para lo que estás haciendo, porque te falta lo que sea, o técnicos, o legal, o te falta comercial, pero estás fallando ahí, porque si no, pues lo normal es que ya escalas. Y entonces el siguiente nivel es escalar. O sea, lo que es muy complicado es cómo pasas de que ya has probado el producto, estás escuchando al cliente, de que eres capaz de poner los precios adecuados, de que eres capaz de tener una estructura de costes que te produce un modelo de negocio, que te repite ese potencial cliente. Es decir, que nada de esos factores de enganche se te escapan. Y ahora, ¿cómo pasas de ahí al siguiente nivel? Que no se crece lineal, que se crece por escalones, tienes que asumir riesgos y muchas veces ahí es donde, como dice Estefan, que te quedas sin dinero, ahí es donde te lo pones porque no has hecho bien o porque no te ha salido bien o porque has sido muy optimista o cualquier factor de riesgo. Entonces, tienes que crecer y yo ahí lo que diría es eso, que te fijes más en los modelos nuevos, o sea, los modelos donde te apalancas en el ecosistema y menos crecer como era antes. Es decir, que hay una copia mimética de muchos de los startups que cuando empiezan a crecer y es lo mismo. Dice, oye, es que ahora necesito una persona, déjame una broma, de redes sociales y contrata a una persona. Y dice, pero ¿por qué no lo subcontratas parcialmente? No, y ahora necesito un tío de tecnología, pero ¿por qué no te vas a una plataforma de staff on demand? O sea, no puedes crecer sin conceptos de staff on demand, no puedes crecer sin conceptos de data, sin algoritmos, no sé, no me quiero extender, pero todo eso es imprescindible. Pero sobre todo vender, que tengas... Eso es lo primero. Estefan, si puedes, me gustaría que respondieras una pregunta que puede ser muy amplia, pero todo lo concisa que puedas, para que a la gente le pueda quedar claro, que nos lo preguntan por aquí, qué nuevas fórmulas de financiación alternativa existen y pueden ser accesibles para las startups, ¿no? De la manera más concisa y más clara y didáctica te diría que existe para responder esto. Muy bien, bueno, pues yo creo que la primera que ha citado Abel claramente es el cliente. Es decir, que no hay mejor financiación y vemos startups nosotros que no han necesitado financiación, incluso bancaria, durante 3 o 4 años de su vida. Y yo creo que ese es todo un acierto porque no hay dependencia ni del sector bancario ni de ningún inversor, por lo cual tienes todo el poder para poder tomar las decisiones que necesitas tomar de cara a tu propio negocio, por lo cual yo recomendaría que luego obviamente hay otro grupo y que también hemos conocido, son las startups muy innovadoras, muy ingenieril, muy de esto, que se presentan a muchos concursos, porque hay muchos concursos donde hay mucho dinero que levantar. Conozco a un par de ellas que han estado casi otros 4 años sin necesidad de financiación porque el concurso
pues de grandes compañías que les inyectaban 50, 60 sin pedirle a cambio ningún capital ni nada de nada, sino por ganar ese concurso tecnológico, pues eso es una buena fórmula y creerlo, hay muchos en el mundo y ahora se han hecho muy digital, por lo cual antes había que desplazarse a una feria y tal, pero hoy son mucho más digitales y ahí hay una gran oportunidad. Es decir, que ahí os diría que eso hay que agotar estas dos oportunidades. Luego, obviamente, pues si ya no son los conocidos, como que los propios fundadores y parte del equipo invierten su propio dinero, el Friends and Family and Fools, que es, lógicamente, pues el entorno más directo de los fundadores. Y luego, pues ya entramos a partir de ese momento, habiendo hecho todos estos deberes, ya empieza a abrirse muchos más abanicos, ¿vale? Y eso es la parte interesante. Tener en consideración, por ejemplo, que la financiación pública no es a desdeñar en ISA, CEDETI, para los que tienen un producto realmente muy potente, de mucho valor, los programas de Europa y además ahora tienen modalidades muy distintas. El famoso programa H2020 que existía antes es muy, muy interesante y, por lo tanto, yo abogaría también por ello y ahí hay bastante y hay muchas subvenciones europeas que van a haber. Supongo que lo que estuvimos hablando de los famosos 120.000 millones va a haber muchas ayudas y va a haber que estar muy presente en ellas para poder captarlas, ¿no? Y luego ya, obviamente, ya vamos a modelos que van o bien desde el punto de vista de acceder a equity, como pueden ser las plataformas como la nuestra, que es el Equity Crowdfunding, que son plataformas que son muy interesantes para series seed o serie A, ¿vale? Que son muy interesantes y pueden estar con un mix de algo de venture capital o de venture capital de muy bajo nivel o acompañado pues de algún tipo de programa de aceleración o de venture o de corporate venture, como pueden ser pues Repsol o el propio Telefónica. Sabéis, por ejemplo, ahora Telefónica ha lanzado Wayra X, que es un programa muy interesante para que puede llegar hasta 250.000 euros en equity, de aportación contra equity, para startups que se focalizan esencialmente en todo lo que tiene que ver con productos masivos para gran consumo. Por lo cual, bueno, pues eso hay que estar un poco pendiente de ello, ¿no? Y luego ya, a medida que vamos creciendo y vamos siendo más maduro, pues se van acercando otros tipos. No he hablado, obviamente, de los famosos Business Angel que están dentro del equipo entre la plataforma o el puro crowdfunding que existe y que aconsejo como forma de verificar el famoso producto mínimo viable. Es una fórmula interesante de financiación. Y luego ya entran, obviamente, pues ya los venture capital, los private equity y no es desdeñable y nosotros acabamos de lanzar una guía recientemente junto con el Colegio de Economistas, PYME y BME. Hemos lanzado una guía especial, mercados cotizados para pymes. Muy recomendable, la podéis ver por la página web nuestra de fellowfounder.finance y os la podéis descargar porque somos de los creyentes que en España, para que tengáis una idea, comparado con la media europea, apenas 130 pymes están cotizando en España frente a una media de 400 y 500 pymes a nivel europeo. Es decir, hay países como Suecia que nos superan. Países como Noruega o Bélgica que nos superan el número de pymes cotizadas. Y hoy en día, Euronext, BME Growth son mercados que no tienen nada que ver con los mercados cotizados que conocemos como el IBEX o el mercado continuo, el Nasdaq o obviamente el WISE, pero que son mercados mucho más sencillos, muy fácil de acceder. Y aquí tenemos casos de éxitos como FaceFi, que es una compañía española, startup hace apenas 4 o 5 años, que ahora está cotizado en BME y en Euronext. Tenemos otra en Asturias, que es una Incertis, que es una empresa de tecnología. Y luego tenemos otras compañías, como pueden ser Alquiler Seguro, que entró, otra compañía de headhunting, también Catenon, que también cotiza desde hace años, etcétera, etcétera. Es decir, que es obviamente un mercado reservado para una cierta
no diría élite porque no es ser una élite, sino que es para ciertos modelos que ya están más que reconocidos y que ya son más tamaño pyme que obviamente que startup, ¿vale? Pero muchas biotecnologías, como es el caso de Laminar Pharma, que hasta ahora no factura mucho, pero sabéis que el mundo biotecnológico requiere muchos recursos para la investigación, pues el año que viene saldrá a bolsa probablemente en el primer trimestre. Abel, ¿algo que añadir al tema de la financiación o vamos con la última preguntita? Porque estamos ya aquí al final. No, yo creo que ha hecho fantástico, Stefan. Sí que recomendamos que entréis a verlo, el que tenga interés. La plataforma es espectacular, la que han creado para ayudar a financiar la salida a bolsa, sobre todo por el éxito. No le ha dado tiempo a Stefan, pero es muy difícil invertir en una empresa donde no ves la salida, y eso suele ser uno de los fallos principales de los que solicitan capital. Yo solamente diría que también pensemos que muchas veces montas una startup y deberías dedicar una parte de tu tiempo a hacer a lo mejor trabajos de los que hacías antes, porque son los que te permiten financiar el proyecto, ¿eh? Es decir, que ese es un modelo que es un poco ese trueque. O sea, siempre hay otros modelillos ahí para jugar al principio, que no te diluyes y te permite consolidar más el modelo para que cuando vayas a pedir el capital pues esté más sólido el proyecto. Vale, pues para acabar os voy a hacer un reto, ¿no? Un reto de 2 preguntas en una y la mitad de tiempo de lo que habéis contestado todas las demás. Vale, a ver, 2 preguntas. Una dice, ¿vale? Con el tema de la pandemia, ¿las startups están en proceso de pivotar su modelo de negocio o necesitan ayuda externa para este proceso? Me parece interesante. Y la otra es, ¿cuál es la dificultad o la principal dificultad, aparte de la financiación que ya hemos comentado, a la que se encuentran las startups para mantener su actividad o tener ese éxito? El principal problema y si necesitan ayuda sobre el modelo de negocio. 2 minutitos cada uno, si os parece, y cerramos. Estefan. A ver, que lance a ver, que siempre luego yo piso todas las ideas y tiene también muy buenas. No, para los que no nos conocen, hemos trabajado un montón de tiempo los dos juntos y toda mi admiración hasta Estefan, o sea, que ha hecho cosas fantásticas. Yendo un poco al grano. A ver, yo creo que... O sea, vamos a ver. Esto no es un problema de si hay alguien externo o no que me ayude a ver cómo cambio. Es que es el cliente. O sea, es que como no salgas, como no te diga el cliente cómo tienes que pivotar, es que no te estás enterando, estás en tu oficina y esto va de salir fuera. Puede haber alguien externo que te ayude a verlo, puede haber alguien externo que te ayude a moverte más rápido, puede haber alguien externo que te diga qué tecnologías son las que te pueden ir mejor, puede haber alguien externo que te diga jurídicamente cómo haces un data right y coges y proteges los derechos sobre datos. Ya no digo derechos sobre propiedad intelectual y tal, o sea, que es muy complejo. Entonces, la ventaja que tienes como startup precisamente es esa, que si es bonito tu proyecto, enamoras a la gente y sueles enamorar a gente con talento. Entonces, debes de salir, sí o sí, tienes que salir. Vamos, o sea, el otro sería más de lo mismo, una compañía grande que se mira al ombligo y que decide que él sabe lo que tiene que hacer. Vamos, me parece la pregunta... o sea, básica. Estefan, ¿qué nos puedes aportar tú? Vamos a ver, yo estoy con Abel, que claramente es digamos, el cliente, ¿no? Que es el mercado, excepto que haya hecho una genialidad, igual va a ser algo ya muy oído por la audiencia, pero ¿cuántas veces hemos tenido que oír de un emprendedor que cuando le preguntan cuáles son sus competidores, te dice que no tiene competencia? Entonces, o es un genio y mejor invertir ahora que más tarde, porque si no será mucho más caro, o perdonar que lo diga un imbécil o una persona que no ha hecho sus deberes y que no ha estado mirando realmente el mercado para ver si realmente hay una solución o soluciones existentes que resuelven parte o una parte del problema. Él, si no, ¿qué punto de diferenciación existe? Entonces, con esa realidad, yo creo que es con la que realmente te tienes que apoyar. Obviamente, hay un movimiento, cada vez más en el mundo del emprendimiento a nivel mundial. Es una profesora norteamericana que es una teoría que me parece muy interesante para aquellos que queráis leer. El movimiento es la efectuación y la efectuación se basa sobre una serie de principios. Y uno de los principios base es piensa
quién dentro de tu network o de tu red de contacto te va a poder ayudar en aquello que tú no sabes hacer. Por lo tanto, obviamente, si tú no sabes, como ha dicho Abel, de data right sobre tus datos, pues obviamente tendrás que buscar en tu red y ahí es donde está el valor. Quizás por eso no nos habla mucho, pero las startups que a nosotros nos están cada vez más gustando son las que donde hay más, sin desmerecer a los jóvenes, pero las canas aportan muchas cosas muy interesantes. De gente senior al frente de algunas startups, cuando además ya tienen solucionado, no tienen esa primicia, son muy interesantes porque justamente muchas de esas problemáticas o esta red que tienen creado alrededor de su ecosistema, pues la existen. Obviamente, cuando uno es muy joven, cuando empieza, pues no tiene muchos contactos o pocos contactos o no tiene como diría yo, el de clic de decir, pues voy a hablar con Menganito, que quizás yo no lo sé, pero él tampoco, pero me puede pasar el contacto. Es decir, yo creo que esa es una parte importante de ese proceso. Leí hace poco precisamente eso, que los emprendedores como que repentían siendo emprendedores y que la primera vez que emprendían, creo que era el 56%, fracasaban. Pero a la tercera vez, lo tenían por ahí, era el 12 y a la cuarta el 8. Digo, bueno, aquí está claro que se va aprendiendo y que la experiencia es un grado, ¿no? Está clarísimo. Totalmente. Bueno, oye, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Hemos hablado un poco de todo, hemos hablado de financiación, de cómo se sale, de que hay que pensar en grande, ¿no? Como dice el de Virgin, si no te asusta es que no es un buen reto, hay que ir a por todas y bueno, el otro día leía en el Mundo Today que decía, oye, el único objetivo que nos tenemos que plantear al 2030 era sobrevivir. Y decía, yo aún así era ambicioso. Pero me ha gustado muchísimo más el enfoque de Stefan, que dice, oye, no es ni tan malo todo, esto puede repuntar, nos van a sorprender sectores como el travel, como la agricultura, así que adelante, apuesta, mucha innovación, como decíais. Y bueno, muchísimas gracias por todas vuestras ideas, a todos vosotros por las preguntas, sobre todo, que siempre estáis ahí. Y nos vemos en el próximo miércoles con Unki. Hasta luego, Stefan. Hasta luego, Abel. Y hasta luego a todos.